este sistema incluye tanto operaciones de funcionamiento transforma, ¿no es cierto?, todo lo que es la planificación estratégica en acciones concretas a realizar. Todo lo que está establecido en los PIs, en los planes estratégicos, los transforma en tareas específicas a ejecutar. Eso es lo que se hace en la programación de operaciones. También lo que hace es definir los procedimientos. ¿Qué tareas se van a plantear, diseñar en un POA para qué? Para cumplir los objetivos institucionales. También establece en el sistema de programación de operaciones los medios y recursos que se van a requerir para poder cumplir las acciones, los objetivos que nos estamos planteando en el POA. ¿No es cierto? Entonces, ese sistema cumple esa tarea. Transforma todos los objetivos, los impactos que están establecidos en los planes estratégicos en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos que se van a realizar, tareas que se van a ejecutar y los medios y recursos que vamos a requerir para cumplir esos objetivos. Ya eso es de manera general. Ahora, nos vamos a pasar esto porque es parecido a los preceptos. Las normas básicas del sistema de programación de operaciones ha sido aprobada el 5 de julio del 2017. Es una de las normas más actuales que tenemos ahora, ya mediante Decreto Supremo 3246. ¿Qué es el SPO? ¿Qué es el SPO? Hemos dicho hace un momento, ¿no es cierto? Traduce los planes estratégicos, los traduce en tareas y procedimientos y recursos específicos, tanto tomando en cuenta el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, en este caso, del plan estratégico que está establecido de aquí a 5 años, lo que hace es traducirlo en el corto plazo para un año, ¿no es cierto? De 5 años, ¿cuánto me corresponde cumplir este POA que voy a hacer? En este caso, podríamos tomar como ejemplo el POA 2027, que seguramente... Ya, si no lo están haciendo ahora, en cualquier momento ya va a llegar la instrucción para que ustedes lo puedan planificar o lo puedan proyectar, ¿no es cierto? Su POA 2027. Entonces, eso es lo que hace el SPO, traducir esos planes en el corto plazo. ¿Ya? ¿Qué objetivo tiene el sistema de programación de operaciones? Explica el funcionamiento, objetivos y beneficios del sistema del sistema de programación y operaciones. Eso es, ¿no es cierto? Explicar el funcionamiento, objetivos, beneficios dentro del marco de la Ley 1178. Vamos a continuar. ¿Quiénes son los actores principales de este sistema? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el primero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él es el que emite, aparte de emitir las normas básicas y vigilar el funcionamiento, es el que da las instrucciones básicas, es decir, a cada entidad se les emite, ¿no es cierto?, las instrucciones para la elaboración del POA, diciendo cuánto de recursos los techos presupuestarios que van a requerir cada entidad de acuerdo a la fuente de financiamiento. Entonces, esa es la entidad líder en este caso, o el órgano rector del sistema, que emite las normas básicas y vigila su funcionamiento. En este caso es el que coordina, ¿no es cierto?, toda la elaboración de los planes estratégicos, en este caso los planes operativos de cada entidad. También el nivel ejecutivo, ¿no es cierto?, también es otro actor importante dentro de los POAs, porque él es el que implanta el sistema. Hemos dicho, ¿no es cierto?, de quién es la responsabilidad de implantar estos sistemas, es de la MAE. Entonces, él lo que hace con su participación, pues está en que ese sistema tenga su reglamento específico para elaboración del POA. Mínimamente eso tendría que promocionar, que propiciar la MAE, ¿no es cierto?, dentro de la entidad. Y el nivel técnico, ¿quién es justamente la unidad de planificación, ¿no es cierto?, es la encargada, decíamos también eso en la anterior clase, de coordinar, de elaborar y hacer seguimiento, en este caso, a los POAs de cada entidad. No solamente a los POAs, sino a los demás planes, pero en este caso estamos hablando del sistema de programación de operaciones.
y es la unidad encargada de realizar. También hablemos del seguimiento y evaluación. Cada entidad define, dice, en el marco de su normativa, las acciones de corto plazo, operaciones y requerimientos necesarios para la gestión. Con eso es ya la formulación del POA, que lo vamos a ver enseguidita, como lo hacemos de manera sintética, lo vamos a explicar cómo se realiza el POA. Y la segunda, esa es una parte, un componente del sistema de programación de operaciones, ¿cierto? La formulación del POA. Y otro componente es el seguimiento y evaluación, ¿no es cierto? No solamente es elaborar un POA, sino que tiene que haber una segunda parte, que es cómo la entidad realiza el seguimiento y evaluación a ese POA, en qué grado se está cumpliendo los objetivos a un determinado periodo o al final de la gestión, en este caso, ¿cierto? Depende de las políticas de cada entidad, cómo tiene establecido esa periodicidad de seguimiento y evaluación en su reglamento específico. ¿Qué beneficios para la gestión tenemos con la elaboración del programa operativo anual? Hacer uso, ¿no es cierto?, eficaz de los recursos. En la anterior clase hablábamos de la planificación, bueno, seguramente en anteriores cursos igual, pero lo importante que es planificar, eso asegura a la entidad a que los objetivos se cumplan, o se reduce los riesgos a que los objetivos no se cumplan, ¿no es cierto? Entonces, es importante la planificación. ¿Y cuál es su relación con la ley 1178? El SPO es el sistema que nos permite programar y organizar las actividades, ¿no es cierto?, vinculado directamente con el presupuesto. Entonces, ese es un esquema que sintetiza de lo que es el sistema de programación de operaciones. ¿Ya? Entonces, hemos dado ese pantallazo general. Vamos a, ¿se acuerdan de las 3 fases de cómo funciona un sistema? Vamos a, aquí hay una carpeta que está aquí al medio, está estorbando, ya. Vamos a reflejar o vamos a explicar un poquito de cómo funciona un sistema a través de las 3 fases. Habíamos hablado de un componente hace un momento, en la anterior diapositiva, donde decía en uno de los componentes la elaboración del POA. Como insumos para elaborar el POA, ¿qué necesita una entidad? Básicamente, ahí está establecido. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos da, les decía también, los techos presupuestarios. Para elaborar el POA, para sentarnos y elaborar el POA 2027, lo primero que vamos a necesitar justamente es esa instructiva del Ministerio de Hacienda, que a nosotros como entidad nos sirve como insumo, ¿no es cierto? Sin ese documento no podemos hacer un POA, porque ahí está establecido los techos que nos van a decir cuánto vamos a poder de recursos tenemos para esta gestión en cuanto a IDH, a coparticipación tributaria, regalías, todo lo que tiene que ver con el Tesoro General de la Nación. Además de esa instructiva y de esos techos presupuestarios, necesitamos las directrices de formulación presupuestaria que cada año, como órgano rector, el Ministerio de Economía emite, ¿no es cierto?, antes de la elaboración. Si no es que ya está, ahorita yo estaba revisando, ya no me ha dado el tiempo. Si es que no está, ya seguramente en cualquier momento se va a emitir las directrices de formulación presupuestaria para la elaboración del POA 2027. En ese documento refleja o establece los lineamientos básicos de cómo elaborar el POA. Ahí dice cómo, en qué se debe gastar, de dónde se va, qué fuente de financiamiento, los códigos, además que están los clasificadores económicos, o sea, está todo ahí, los lineamientos básicos para poder elaborar el POA, ¿ya? Y prohibición siempre hay que tomar en cuenta, es documento básico. Con ese documento se debe elaborar el POA en el marco de lo que señala. En realidad, cada año el ministerio actualiza, ¿no es cierto?, los lineamientos. Y eso la entidad tiene que tomar en cuenta. También vamos a necesitar los clasificadores presupuestarios, que también como órgano rector el Ministerio de Economía emite cada año. Con estos documentos básicos, ¿no es cierto?, además del PI, porque necesitamos, les decía, el PI para poder traducir los planes del mediano plazo al corto plazo.
necesitamos que el sistema de presupuestos nos emita los programas, proyectos, actividades que están en el presupuesto, ¿no es cierto? Seguramente inscritos del año pasado, de la gestión anterior, para poder ver cuáles van a dar continuidad, qué actividades, qué programas se van a cerrar, seguramente se van a abrir. Entonces el sistema de presupuestos nos tiene que pasar ese detalle, además de la estimación de recursos. Estimación de recursos propios, otros recursos que quizá no tienen relación, no tienen relación con el Tesoro General del Estado, ¿ya? Entonces, el área de presupuesto tiene que estimar los recursos, ¿no es cierto? De cuánto se va a recaudar por venta de servicios de sus entidades. Seguramente tiene otro tipo de servicios que también generan, ¿no es cierto?, recursos propios, o tal vez donaciones que haya gestionado la MAE con otras entidades. Entonces, con toda esa información del ministerio, el PI, el sistema, el área de presupuestos, son insumos para que la entidad elabore el POA de la gestión, ¿no es cierto? Y en la fase de procesos, que es donde nosotros cada uno aplica ya, ¿no es cierto?, normativa técnica, decíamos, donde transformamos esos insumos en un producto final. En la fase de procesos con esos insumos, ¿qué hacemos? Elaboramos el POA, ¿no es cierto? Formulamos objetivos, determinamos operaciones de funcionamiento, de inversión, determinamos las operaciones, las tareas específicas a ejecutar, hacemos un cronograma de cumplimiento, ¿no es cierto?, de cuánto vamos a cumplir esos objetivos. Y ahí también seguramente relacionándolo ya con el presupuesto, decimos cuánto de recursos vamos a requerir para cumplir cierto objetivo, ¿cierto? Entonces ahí tiene que estar establecido claramente en nuestro POA todo lo que es nuestra programación física relacionado con la parte financiera, y todo con un cronograma de actividades, porque no puede haber actividad o un objetivo que no esté adecuadamente planificado, ¿no es cierto?, en qué fecha vamos a cumplir, en cuántos meses vamos a cumplir cierto objetivo. Entonces ahí está establecido todo lo que es la planificación más el presupuesto, si lo vamos relacionándolo, porque es un sistema que va de la mano con el POA, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos como producto de la elaboración del POA? De todo de estas dos fases. Ya el programa operativo anual elaborado, ¿no es cierto? El anteproyecto institucional concluido. Ahí están ya nuestras, como decíamos en la anterior clase, están los impactos, las políticas institucionales traducidos en el corto plazo para una gestión, ¿ya? Y ese programa operativo anual se convierte en un insumo para el siguiente subsistema, que es el subsistema de evaluación y seguimiento al POA. No puede quedarse, decíamos, ¿no es cierto?, un POA elaborado y sabe Dios si se cumple o no. Tiene que haber esta fase de seguimiento y elaboración al POA. Entonces, como insumos está el POA aprobado, el registro de ejecución del POA ya para elaborar el seguimiento. ¿Y qué necesitamos para hacer un seguimiento y evaluación al POA? La ejecución presupuestaria de recursos y gastos, ¿no es cierto? El área de presupuestos nos emite un reporte, ya sea dentro de 6 meses, de 3 meses, no sé cada qué tiempo harán el seguimiento cada entidad. Entonces nos emite un informe de ejecución presupuestaria, un reporte de ejecución presupuestaria, para poder comparar cuánto hemos avanzado física y financieramente, y hacer una evaluación. No dice solamente hacer seguimiento, ¿no es cierto? Hemos avanzado un 30%, sino que el seguimiento y evaluación, ¿qué es su objetivo principal? ¿Para qué hacemos? Para tomar acciones correctivas, hacer algo para que corregir seguramente nuestros desfases que hemos tenido durante el periodo sujeto a evaluación, y tomar acciones correctivas, porque si no asumimos acciones correctivas, no tiene ningún sentido hacer la evaluación, ¿no es cierto? Entonces tenemos que asumir acciones correctivas para poder verificar en qué grado estamos cumpliendo.
¿ya? Entonces, seguramente en caso de que haya una meta que ya se ha cumplido el 100%, ya he ejecutado apenas la mitad del presupuesto programado, entonces ahí ya podemos ver, ¿no es cierto?, que ya la entidad está alcanzando, está logrando ser eficiente, no solamente eficaz. O al revés también, ¿qué tal a junio que se está haciendo, digámoslo así como ejemplo, se está haciendo la evaluación, seguimiento al POA y resulta de que no se ha avanzado casi nada en los objetivos físicos. Estamos hablando ya de las metas, ¿no es cierto? Porque cada objetivo tiene que ser medible. No se ha avanzado casi nada, ya se ha ejecutado casi todo el presupuesto. Entonces ahí la entidad tiene que asumir acciones correctivas para poder garantizar que al final de la gestión la entidad no se vea con un presupuesto, con una ejecución baja, tanto en lo financiero, y que tenga relación, claro, con lo financiero, ¿ya? ¿Y qué tenemos como producto de esta fase? Los informes de seguimiento al POA y los informes de evaluación del POA. Dos documentos importantes que permiten a la MAE asumir acciones, ¿no es cierto?, tomar decisiones, y eso nos referíamos, ¿no es cierto?, a uno de los puntos de la evaluación del control de aprendizaje que acabamos de hacer, cuando un informe es útil, cuando permite tomar decisiones, y estos informes, si no son oportunos, si no se hacen en un periodo adecuado, no van a permitir tomar las decisiones de la MAE, ¿no es cierto? Entonces ahí va la importancia de la utilidad, la generación de información útil y oportuna, ¿ya? Entonces, a ver, yo quiero escuchar comentarios para que ustedes participen. A ver, en sus entidades, ¿cada qué tiempo hacen seguimiento y control a los POAs de su entidad? ¿O no saben? Igual tienen que participar. Vamos a comentar aquí. ¿Quién quiere participar? A ver. Comentar, a ver, cada qué tiempo hacen unas 3 personas nada más, y vamos a pasar a la siguiente sistema. Buenas noches, licenciada Magnolia Rojas le habla. Licenciada, hacemos cada año el POA individual en la institución donde trabajamos, no en primer nivel de salud. Ya. Hacemos anualmente. Se presenta el seguimiento y evaluación hacen anual, o el POA. El POA, claro, hacemos el seguimiento. ¿Cada qué tiempo hacen en su entidad? Nosotros hacemos, en realidad, cada 6 meses se hace una presentación de todos los programas, cómo va esto, la evaluación de cada uno, ¿no?, de todos los programas que lleva la institución de primer nivel. Viendo los resultados de cada sector que manejamos, ¿no? Todo servicio también. Ya, cada 6 meses. Sí. Ya, está bien. Ya, Magnolia, ¿alguien más que quiera comentar? 2 personas más y pasamos. Nadie quiere. Nancy Octavia Mena. Sí, bueno, en la entidad en la que trabajo, para empezar, es la primera vez que trabajo en una entidad pública. ¿Ya? Y bueno, me estoy adecuando al sistema, ¿no? Y bueno, lo que he visto es que, bueno, como todos hacen anualmente el POA, hacemos el POA. Yo creo que ya, como usted dice, ya se va a hacer el POA para la gestión 2027. Y la evaluación, en este caso, yo estaba viendo que creo que hacen cada 3 meses. Como le digo, no estoy muy informada de eso. Creo que hacen cada 3 meses. Bueno, lo que escuchaba es que, bueno, hacen esa evaluación para ver el cumplimiento también, como usted dice, ¿no? Porque estábamos en etapa de procesos de adquisición de reactivos, porque yo trabajo en un laboratorio, entonces de reactivos y de algunos insumos. Entonces, ellos hacen el seguimiento, ¿no? Para cuándo se va a comprar, o sea, cuándo ya está el proceso para cuándo se va a comprar. Entonces, eso estos meses lo estaban haciendo. Exactamente no le puedo decir cada cuánto, ¿no? Pero como estamos en esos procesos de adquisición, estaban haciendo ese seguimiento, ¿no?
Bien, Nancy, entonces, como eres nueva, estás perdonada. Ya, está bien. Alguien, una persona más, le doy la oportunidad y pasamos. Si nadie más quiere participar, ya no va a haber al final. Buenas siempre noches. la hora, Buenas noches, doctora. la hora Listen. pasa y al final ya no hay nada. Buenas María noches. Concepción Rocha. Hola, hola. Licenciada, buenas noches. ¿Quién me habló primero? Van a levantar la manito, ¿ya? Pero ya, dámosla a las dos, les voy a dar. Mi primero María Concepción y luego Pamela. Ya, sí. Licenciada, en el caso, digamos, mío, ¿Ya? no sé si estamos haciendo bien, ¿no? Ahora viendo la situación que estoy pasando el curso. Lo que pasa es que nosotros realizamos calles trimestrales. Entonces, en esos momentos hacemos los análisis del presupuesto que teníamos asignados y cómo se está ejecutando, ¿no? Pero viéndolo ahora no sé si estamos haciendo bien, que solo lo vayamos haciendo trimestralmente todo este manejo. Eso tienen que definir y seguramente ese aspecto está definido en su reglamento específico. La periodicidad con la que se tiene que realizar el seguimiento y evaluación y del POA, ¿no es cierto? Entonces, eso tendría que estar establecido en su reglamento. Y en una auditoría, por ejemplo, si auditoría interna de su entidad entra a ver los sistemas, hacer una auditoría, una supervisión, un trabajo de auditoría ahí en este sistema, y podría haber, digamos, algunas observaciones y seguramente, ¿no? Si es que no se estaría cumpliendo ese reglamento, pero ahí tendría que estar establecido. Como ustedes seguramente no son del área financiera, no conocen bien, pero lo que les quiero es que ustedes me digan, para que ustedes también un poquito se interioricen, ¿no es cierto? En sus entidades, de cómo funciona la parte administrativa. Es importante, a veces como funcionarios del área sustantiva de una entidad, si son psicólogos o médicos, doctores, a veces no quieren un poquito conocer más allá, ¿no es cierto? Entonces es importante que conozcamos para ver si la entidad, como entidad, estamos cumpliendo estas normativas básicas, que en este caso es uno de los sistemas que les permite programar sus actividades, presupuestar en el caso del sistema de presupuesto, las actividades de una entidad. Entonces, eso eso llama la atención cuando un funcionario no se interioriza, ¿no es cierto? Cuando uno asume, como su compañera dice, es nueva, pero ya está buscando la manera, ¿no es cierto?, de cómo conocer más, ¿no es cierto?, de qué normas regulan nuestras funciones dentro de una entidad. Entonces es importante conocer y uno conociendo pues trata en lo posible de recaer en algún tipo de omisiones a la norma. Ya, entonces está bien, María Concepción. Y terminamos con Pamela. Buenas noches, Listen. Lo que yo quería decir, ¿Cómo está? En nuestro centro de salud hacemos cada 6 meses y vemos que se llama cuál ha sido nuestra poda, diremos, ¿no? Fortaleza, debilidad, analizar, ¿no?, cada programa, cuáles fueron sus amenazas, esas cositas vamos analizando y qué debemos fortalecer, diremos, ¿no?, para poder atender bien a nuestros pacientes. En eso. Ya. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Cada cuánto hacen la evaluación? Cada 6 evaluación meses. Seguimiento? Cada 6 meses se tiene que hacer un informe de cada programa. Ajá. Ya. Y hay unos general, yo me imagino que hacen en la red, en la red donde nosotros trabajamos, en la red hacen uno con todos los directores de todos los centros, diremos, ¿no? También. Ya. Ya, está bien. Eso significa que también el sistema está implantado en su entidad. Con esos comentarios vamos a pasar al sistema de organización administrativa, ¿ya? El sistema de organización administrativa. ¿Qué es el sistema de organización administrativa? Vamos a decirle en pocas palabras, es un conjunto de normas y criterios para estructurar
una organización, una entidad, ¿no es cierto? Las entidades públicas, ¿qué es lo que permite esta norma? Nos permite optimizar los recursos humanos, ¿ya? Nos permite optimizar los recursos humanos. ¿Cuál es el vínculo con la ley 1178? Es el sistema para organizar y se ajusta según la programación de operaciones. El sistema de organización administrativa trabaja o funciona en base a lo que se ha programado en el programa operativo anual. Es por eso que es importante cada año durante el proceso de elaboración del POA se haga un análisis, una revisión de la estructura organizacional. Y ahí nos dicen, ¿no es cierto? El objetivo principal de este sistema es optimizar la estructura del Estado para brindar un mejor servicio a los usuarios. Y no solamente hablamos de la estructura del Estado, también la estructura de una entidad pública. Imagínense, hay estructuras organizacionales que no funcionan o que no tienen ninguna relación o que no responden a la realidad de cómo actualmente funcionan. En la Contraloría, nosotros para iniciar un trabajo siempre se pide la estructura organizacional para conocer cómo está conformada esa entidad, quiénes son su nivel ejecutivo, su nivel operativo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es importante la estructura y cuál es para conocer, ¿no es cierto? Eso nos permite dar así un pantallazo general de qué trata esa entidad, qué tipo de personal, qué grados, cuáles son el sistema técnico operativo de esa entidad, cuál es el área sustancial de esa entidad, hacia dónde nosotros el trabajo de auditoría se va a elegir. Entonces, en ese sentido, se ha encontrado varias veces que la estructura no responde a la realidad, porque tienen estructura organizacional de hace años, y ni siquiera hay áreas que están en su estructura que actualmente ni siquiera existen. Otras que existen en la realidad que ya tienen un área, pero no está incluida dentro de su estructura, ¿no es cierto? Entonces, así es como están las entidades públicas, muchas, no todas, hay entidades que están así. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son, los componentes de este sistema de organización administrativa, que es uno de los sistemas que permiten organizar justamente, ¿no es cierto? Como decíamos, permite organizar a la entidad. ¿Cuáles son esas tres fases? Análisis organizacional, ahí estamos en la parte del medio, ¿no es cierto? Análisis organizacional. El análisis organizacional principalmente evaluamos la estructura, ¿no es cierto? Nos sentamos y decimos, a ver, ¿cómo está nuestra estructura? Hacemos una evaluación para decidir si es que la adecuamos, quizá podemos adecuar estas áreas, fusionar o en este caso suprimir, ¿no es cierto? Eliminarla porque ya no existe. Entonces, en ese análisis organizacional se trabaja esos tres aspectos. Adecuamos, funcionamos o suprimimos parte de la estructura, ¿no es cierto? Cargos, puestos dentro de la estructura, perdón. Una vez que hemos analizado nuestra estructura, viene un segundo paso, diseño organizacional. En el diseño, así en palabras generales, porque lo vamos a analizar un poquito más adelante, elaboramos, ¿no es cierto?, manuales de funciones, diseñamos los documentos que nos van a permitir ejecutar este sistema. Y lo vamos a ver más adelante. Y el tercer subsistema es la implantación del diseño. Una vez que terminamos de elaborar toda la parte de diseño organizacional, lo tenemos que implantar, difundir al personal, para que el personal conozca, ¿no es cierto?, la nueva estructura organizacional. ¿Quiénes son los actores y resultados? Actores principales. En este caso, el órgano rector, ¿no es cierto?, como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Y quién es el que ejecuta el sistema? ¿Quién es el que implementa el sistema? La MAE, ¿no es cierto?, que es responsable de implantar el sistema de organización administrativa en una entidad pública. ¿Qué beneficios tenemos para la gestión? Este sistema nos permite, lo que hace es evitar la duplicidad de funciones
y permite responder, dice, ante situaciones o cambios tecnológicos. Ante cualquier situación que se presente, como en este caso ha habido, ¿no es cierto?, el COVID. Entonces, una estructura organizacional tiene que tener la capacidad de responder ante ese tipo de situaciones. ¿Ya? La conclusión, vamos a dar una conclusión. El sistema de organización administrativa garantiza, dice, que cada entidad tenga la estructura necesaria para cumplir sus objetivos, que es lo que buscamos todos, ¿no es cierto?, cumplir objetivos. Nuestra actividad tiene que estar organizada de tal manera que nos permita cumplir objetivos, lograr resultados en favor de la población. Eliminando, dice, el desorden administrativo, priorizando siempre el servicio eficiente al ciudadano boliviano, que es el fin de todo lo que nosotros como entidad, el fin de todos los sistemas, ¿no es cierto?, que es prestar un servicio eficiente. Para eso es importante ese sistema que nos permite organizar una entidad. Decíamos, ¿no es cierto?, este sistema evita la duplicidad de funciones, nos permite adecuar puestos dentro de una estructura, adecuar entidades, hablamos a nivel macro, a nivel estado, ¿no es cierto?, adecuar puestos a nivel de entidad, suprimir puestos también, ¿no es cierto? Entonces, esa es la optimización del sistema de organización administrativa. Esta ley, miren de qué año data, de 1997. Ha sido aprobada mediante resolución 217-055. Vamos a ver cómo funciona este sistema a través de las 3 fases, ¿ya? Hemos dicho primero es la fase o el componente de análisis organizacional. Una entidad, para querer prestar un buen servicio a los usuarios, a los beneficiarios, tiene que organizarse de tal forma que garantice un adecuado servicio, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos como insumo para poder analizar? A ver, cuando estén elaborando su POA, la entidad tiene que sentarse con el personal adecuado, pertinente, idóneo. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? El marco jurídico. Ya en la anterior clase hemos repasado, hemos hablado, hemos mencionado de que una entidad ha sido creada para algo, ¿no es cierto? Una entidad tiene una normativa de creación donde están establecidas las atribuciones, funciones, para qué ha sido creada específicamente. Entonces, necesitamos el marco jurídico que rige las funciones de una entidad pública, básicamente eso. También necesitamos el plan estratégico institucional, donde están establecidas las estrategias, los lineamientos, que de aquí a 5 años, ¿qué queremos lograr, no es cierto? Y lo mismo en el área de personal, por ejemplo. ¿Qué tipo de personal vamos a requerir? Entonces necesitamos sacar esa información del plan estratégico. Lo mismo del POA, decíamos que la organización administrativa se realiza o se hace un análisis en base al POA, ¿no es cierto? Porque ahí está establecida las áreas, la cantidad de personal, inclusive está el tipo de personal, ¿no es cierto? El grado de formación académica de cada persona que se requiere en cada puesto de trabajo. Entonces, toda esa información es básico, elemental, para poder generar los productos del análisis organizacional. En la fase de procesos, con estos insumos que son marco jurídico, PI, POA, que es lo básico, seguramente hay otros. Si nos ponemos a analizar, hay otro tipo de insumos, pero con esos insumos básicos, lo que la entidad tiene que hacer en el análisis organizacional es justamente eso, ¿no es cierto? Hacer un análisis de la calidad de los servicios y bienes proporcionados a los usuarios. ¿Será que estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros beneficiarios? ¿La entidad o ellos estarán satisfechos con los servicios que les estamos prestando? ¿Con la forma que les estamos prestando? ¿Estarán satisfechos? Entonces cada entidad tiene que hacerse ese tipo de preguntas. ¿Será que nuestros procesos son efectivos? No tiene quejas los beneficiarios sobre los servicios que estamos prestando, sobre la calidad de servicios que le estamos prestando. ¿Nuestros procesos serán los correctos?
se oye, ¿no es cierto?, en las noticias normalmente que la gente se queja de una cosa, especialmente en los servicios de salud, ¿no es cierto? Entonces, cada entidad tiene que hacer ese tipo de análisis. Tal vez a lo mejor los procesos no están siendo los correctos, los adecuados para ese servicio, ¿no es cierto? Entonces tal vez no están siendo efectivos. Habrá que revisarlos, ¿no es cierto? Asimismo, en la parte de procesos, hacemos un análisis de la rapidez de respuesta de la estructura frente a cambios, decían, ¿verdad? Ante situaciones como el COVID, como les decía. Entonces tiene que responder la estructura organizacional de tal manera que no haya, pues, ¿cómo se dice?, un rompimiento de las funciones. Tiene que dar continuidad a las funciones frente a cualquier situación. No puede dejar de prestarse un servicio, no puede haber eso, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber continuidad. La estructura tiene que garantizar la continuidad de los servicios. La organización de la entidad tiene que ser de tal forma que en ningún momento no exista situación alguna en la que se deje prestar un servicio. Tiene que garantizar esa continuidad, ¿ya? ¿Y qué obtenemos como producto del análisis organizacional? La decisión, ¿no es cierto? La decisión de la entidad, ya sea de adecuar, funcionar o suprimir. Y ahí hasta la decisión tomada. Ya tenemos que fusionar estos cargos, estos puestos dentro de la entidad, o suprimir, o tenemos que crear unas áreas porque nos están faltando, no existen otras áreas que tenemos, pero que no están incluidas en la estructura. Entonces, ahí está la decisión de adecuar, fusionar o suprimir, crear áreas, unidades. Otra de las decisiones es reubicar unidades en la estructura, redefinir canales y medios de comunicación interna. En este caso, en producto del análisis, bueno, se puede llegar a decir de que quizá los canales de comunicación y de coordinación no están funcionando, hojas de ruta, no sé qué medios de comunicación tendrá para comunicarse en una entidad, pero producto del análisis dicen, no, eso no está bien. Entonces la decisión está en este caso, la decisión, bueno, ya está siendo tomada, ese es el producto, la decisión de que hace falta redefinir esos canales o redefinir instancias de coordinación, ya sea interna o externa con otras entidades, ¿no es cierto? No es que nosotros como entidad trabajamos solos. En eso consiste el enfoque sistémico de la ley 1178, ¿no? Nosotros coordinamos, funcionamos con otras entidades, coordinamos con otras entidades, interrelacionamos con otras entidades. En este caso también decimos que los procesos están mal, ¿no es cierto? Ya nos hemos dado cuenta, producto del análisis, de que los procesos no están funcionando adecuadamente, no son los correctos, no son los adecuados. Entonces la decisión en este caso es de rediseñar los procesos de ciertas actividades o funciones dentro de la entidad o de ciertos servicios. Entonces, ese es el producto del análisis organizacional. Esto se convierte en un insumo para el siguiente, ¿no es cierto? Para el diseño. Una vez que hemos analizado, hemos identificado ciertas fallas, ciertas aspectos que hacen falta, redefinirlos en la organización del sistema, se convierte en un insumo para el diseño. En el diseño ya justamente hacemos, ¿no es cierto? Volvemos a hacer esos pasos, esos documentos, volvemos a diseñar la organización de la entidad. Comenzamos con la identificación de usuarios y las necesidades de servicio, ¿no es cierto? Ya definimos nuestros usuarios qué necesidades tienen, ya basándonos en lo real. Necesitan nuestros usuarios, quiénes son nuestra población objetivo, hacia quiénes nuestro servicio está dirigido. También identificamos bienes y servicios que satisfacen esas necesidades que acabamos de decir. También diseñamos los procesos, ¿no es cierto?, para producir los bienes y servicios. Para atender en un hospital, en un establecimiento de salud,
para atender al usuario, en este caso tenemos que diseñar, ¿no es cierto?, nuevos procedimientos. ¿Cómo vamos a hacer? Desde que el paciente ingresa con su malestar hasta que el paciente sale ya con su atención recibida, con su receta. Todo ese proceso tenemos que diseñarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a atender, cómo vamos a satisfacer las necesidades de ese paciente de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces ahí ya diseñamos los procesos en la fase de diseño. Identificamos y conformamos las áreas y unidades organizacionales, ¿no es cierto? Ya empezamos a definir, estos van a ser nuestros cargos, estos van a ser los puestos de trabajo, los niveles, estos van a ser los ejecutivos, este es el nivel operativo y empezamos a armar, a organizar la entidad, ¿no es cierto? Con ese producto del análisis que hemos realizado previamente. También determinamos el tipo y grado de autoridad, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser las autoridades, los directores, los técnicos, ¿no es cierto? Definición de canales y medios de comunicación, lo mismo. Ya no vamos a hacer solamente a través de hojas de ruta, no solamente nos vamos a comunicar, sino vamos a crear instancias de coordinación, comités en algunos... más que todo eso se ve en el área de salud, ¿no es cierto? Instancias de coordinación o reuniones vamos a hacer, o sea, ahí definimos la mejor forma para poder prestar un mejor servicio. También determinamos las instancias de coordinación a nivel interno y externo, ¿no es cierto? Tenemos que definir cómo nos vamos a comunicar, coordinar con otras áreas de otras entidades y todo eso. ¿Qué obtenemos como producto del diseño organizacional? Los documentos básicos del sistema de organización administrativa, que son el Manual de Organización y Funciones, que es el documento básico, guía, que nos permite a todos los funcionarios a ejecutar nuestras funciones. No sé cuántos de ustedes aquí, de las personas que están en esta videoconferencia, conocen su manual de funciones. ¿Estará ese manual de organización y funciones actualizado? O tal vez data de varios años atrás, como se ha visto cuando, como se ve normalmente cuando se hacen las auditorías, ahí salta todo eso. Entonces, el manual de organización y funciones es un producto del diseño organizacional, ¿ya? Tenemos también otro producto, el manual de procesos y procedimientos de todos los servicios que presta una entidad. Todos los servicios que presta una entidad tendrían que tener un manual de procesos y procedimientos. No solamente, porque las entidades públicas confunden, ¿no es cierto? Manual de procesos y procedimientos tienen para el pago de viáticos, para cajas chicas, para toda la parte administrativa, que está bien, digamos, ¿verdad? Está bien que existan esos reglamentos que regulen todas esas tareas administrativas, pero, un ratito. Me vino, ¿no? He estado toda la tarde, soy un poco mala garganta. Me voy a tomar agüita, a ver, continuemos. Ya, entonces, otro documento, ¿qué les digo? Otro documento que es el producto de este diseño organizacional es el manual de procesos y procedimientos, ¿ya? Les decía que no solamente el área administrativa tiene que tener estos reglamentos, sino las áreas sustanciales, ¿ya? Por ejemplo, para la atención, les decía, de ese paciente, desde que ingresa hasta que sale, sí, en el área de salud creo que tienen las normas técnicas nacionales,
Pero otras entidades como por ejemplo, no sé, a ver, veamos, para la construcción de caminos, ¿no es cierto? Una entidad que construye, mejora caminos, por ejemplo, tiene que haber un reglamento que establezca los responsables, las tareas que se van a realizar durante el proceso que se va a construir ese camino, plazos, qué información se va a generar. Entonces, toda esa información tiene que estar establecida en un reglamento. Lo mismo, por ejemplo, para la atención por ejemplo, en la parte social, ¿no es cierto?, que atienden niños, niñas que están en albergues, en hogares, o las mujeres maltratadas, a las mujeres víctimas, ¿no es cierto?, de violencia, no sé qué. Hay un montón de servicios que prestan. Pero todo eso estará reglamentado. ¿En base a qué, digamos, una persona puede ir, en un caso de una auditoría, ir a verificar, o cómo la Contraloría podría verificar qué tan efectivos están siendo sus procesos, o qué tan satisfactoria están los beneficiarios del servicio que les están prestando? ¿Cómo se puede medir? Tiene que haber reglamentos específicos que establezcan cómo se tiene que prestar ese tipo de atenciones. Como les decía, tienen que estar identificados responsables, acciones a seguir, documentos que se van a generar, o sea, paso a paso tendría que establecerse cómo se va a prestar ese tipo de servicios. Entonces es importante estos manuales de procesos y procedimientos dentro de una entidad, es que es un producto de este sistema. Además tenemos como producto la estructura organizacional actualizada, ajustada, ¿no es cierto?, acorde a la realidad, respondiendo a la realidad de cómo está funcionando ahora. Entonces, esos son documentos básicos del sistema de organización administrativa. Si en su entidad existen esos documentos, significa que el sistema no solo está implantado, sino está en proceso de implementación, que ya es cuando se aplica, ¿no es cierto? Cuando está implantado es que existe el reglamento básico, pero cuando ya existen estos documentos, significa que el sistema ya está implementado. Y lo mismo aquí en la última, que es el componente del diseño, de la implantación, justamente, ¿no es cierto? No solamente existen los documentos y ahí se los dejan, ¿no ven? No se los tiene que dejar, sino que se los tiene que aplicar. Cada área tiene que aplicar. ¿Y cómo se lo implanta, se lo implementa este sistema? A través de difusión de manuales, ¿no es cierto? Puede haber una instructiva, decirles, este es el nuevo manual de organización y funciones, nuestra estructura. O también se puede hacer un curso de orientación, ¿no es cierto? El área de personal, no sé quién es el área que conoce más este reglamento, podría hacer una capacitación a todo el personal una vez que se ha ajustado, ¿no es cierto?, se ha actualizado de sus documentos, dar a conocer al personal. ¿Qué producto tenemos de este producto de la implantación? El diseño organizacional implantado dentro de la entidad. Ya con todos esos que existan esos documentos es que solamente esté implantado. Ya entonces es básico que exista, que implantemos este sistema. Imagínense una tarea yo que les di en un curso, bueno, en este curso, pero en otros cursos anteriores, les he dado una tarea, y ya no he vuelto a poner esa tarea, de que busquen su manual de funciones y que identifiquen sus funciones, ¿no es cierto?, dentro del manual de organización y funciones. Era una actividad que les puse. No sé qué más tenía, algo más que tenían que hacer. Ya, pero la cosa era, y los alumnos, imagínense, me llamaban, le dicen, no hay el documento, no hay, hemos ido al área, ¿dónde más podemos conseguir? O sea, no todos, pero ha sido un revoltijo y ya no he vuelto a poner esa tarea. No encontraban, hay una que me decía, me llamaba, le dicen, ya he ido al área. Pero vaya al área de personal, le tendrían que dar, él mínimamente tendría que tener, no, ya he ido, le dicen, no me quiere dar, nadie sabe dónde está. Yo trabajo años aquí en la entidad y nadie sabe eso. Y ahí me pongo a pensar, ¿no es cierto? Me hizo pensar de cómo entonces los funcionarios trabajamos si no conocemos mínimamente nuestras funciones. Solo comentarles así de paso,
hay una responsabilidad que se ha sacado a un funcionario en la Contraloría solamente porque, lo mismo, porque nunca ha visto su manual de funciones. Ahí en su manual de funciones establecía una actividad, una tarea que tenía que realizar, y era recuperar un recurso. Recursos económicos, estamos hablando de recursos económicos. Él tenía que hacer una tarea específica para recuperar ciertos recursos que la entidad había erogado. Y este funcionario nunca hizo nada. Después de varios años, no sé, pues de 15 años creo que han revisado, la auditoría, justamente la Contraloría, hemos identificado esa omisión, y el funcionario sale diciendo de que yo no conocía el manual de función, ¿no? Dentro ya se le ha iniciado un proceso, estaba en una auditoría preliminar, y en su descargo él presentó diciendo de que él no conocía. Y claro, se ha responsabilizado a todos los funcionarios que durante esos 15 años habían omitido esta función. Y no solamente así uno, sino varios responsables de recursos humanos que estaban siendo responsables, no solamente de responsabilidad administrativa, sino civil, que había causado daño a la entidad. Ya esa omisión ha causado daño a la entidad. Y los funcionarios en este caso, respondieron diciendo de que ellos nunca habían conocido el manual de funciones, que a ellos nadie, cuando ellos han ingresado, nadie les ha inducido, ¿no es cierto? Porque hay un proceso de inducción. Cuando uno ingresa, tiene que haber un proceso de inducción. Y el área personal les induce, ¿no es cierto? Les presenta cuáles son las normativas básicas, el reglamento de personal, o sea, los documentos básicos que rigen a una entidad pública. Entonces, y ellos argumentaban eso, de que de que nadie les había comunicado, les había dicho eso, que ellos no conocían, y que por lo tanto se les desvirtúa de cualquier responsabilidad porque ellos no conocían. Y no, pues imagínense que solamente por falta de conocimiento se les diga, ya, bueno, no conocía, entonces no es responsable. No es así, ¿no es cierto? Entonces la responsabilidad, ahí va uno por omisión o por acción, uno puede ser responsable. Ahí está la importancia de este manual de funciones, que es importante conocerlo. Y no es solamente regirnos a lo que dice eso, ¿no es cierto? A veces como funcionarios tenemos que nosotros buscar, como su compañera decía, recién estoy buscando, conociendo, ¿no es cierto? Entonces ahí en esa etapa uno tiene que ir, conocer, buscar información, qué normas rigen la entidad, las funciones. Porque a veces no solamente la norma o el reglamento dice, este es mi manual de funciones y sobre esto, y no hago más nada, digamos, ¿verdad? Hay normas, reglamentos que rigen nuestras funciones. ¿Ya? Y esta tarea que tenía que ejecutar estaba relacionada con una norma nacional que decía que la entidad tenía que hacer eso, ¿sabe? Entonces él no tenía ninguna forma, si no conocía el reglamento, tenía que conocer la norma nacional. Uno de los artículos de la Constitución, no me acuerdo si el 107, 87, dice que todos los ciudadanos bolivianos tenemos la obligación de conocer las normas. El desconocimiento no nos va a eximir de alguna responsabilidad, ¿no ve? Pero más como funcionarios públicos. Si una ciudadana cualquiera tiene la obligación de conocer, más cuando somos funcionarios públicos. ¿Ya? Entonces, como le digo, el desconocimiento no nos exime de responsabilidad. ¿Alguien quiere comentarme? Solo 2 personas, a ver, que en su entidad si conocen si su manual de organización y funciones está actualizada, tienen una estructura actualizada. A ver, vamos a... Cori 7, a ver, ¿cómo es tu nombre? Luego María René. Cori 7, ¿cómo es tu nombre? Dicen, ¿cómo está? Juan Carlos. Juan Carlos Román, ya. Sí, dime. Lisa, al respecto del tema que estamos tocando, si bien existe una organización, también nosotros deberíamos de conocer cuáles son nuestras funciones
muchas veces, ya sea por envidia o desconocimiento, uno no asume esa responsabilidad desde un principio porque muchas veces tienes la misión de aprender el tema en el que estás. Por ejemplo, en mi caso específico, si hay que hacer la construcción, por ejemplo, de un terraplén, vos que dices, ya me muniré en cuanto a temas técnicos, qué materiales necesito, qué equipo, cuál es el personal, pero muchas veces dejas de lado que es lo más importante, lo que usted indica, el tema de saber hasta qué parte es el alcance de tu trabajo y con quiénes más vos deberías de compartir esa información para tener un resultado exitoso. Entonces creo que fallamos en mi campo, por lo menos creo que son, si no es el 90% que falla, por el mismo desconocimiento, porque al final dicen, eh, tendría yo un ejemplo más claro, pero es muy largo, simplemente que al final dice, pues yo no sabía, a mí nadie me ha dicho. Entonces al final dices, pues bueno, no te han dicho, pero vos deberías de haber conocido. Pero es que nadie me ha dicho. Claro, ya quiere uno salvarse con nadie me ha dicho. Entonces ese es un tema del que yo más bien estoy bien contento porque hayan tocado algo así. La única recomendación que yo daría a todos los participantes por la misma experiencia en este tema es de que pregunten generalmente, si bien no está en una normativa, si bien no encuentran el procedimiento, hay personas que ya por la misma experiencia, y en este caso los más antiguos, han llegado a tener impases, problemas bien serios con este tipo de cosas. Entonces yo recomendaría que hagan las consultas. Gracias, Lisa. Está bien, Román, muy bien tu aportación y como les digo, es importante conocer, establecer más que todo, reglamentar procedimientos, el procedimiento, porque en el procedimiento, por ejemplo, tendría que estar en el manual de procesos y procedimientos, quiénes son los responsables y de qué. Ahí está establecido cada paso, eh, cada paso a seguir para un servicio, ¿no es cierto? Entonces, cada servicio, los servicios que prestamos tendrían que estar reglamentados, procedimentados en un documento, para que así nadie diga, yo no tengo no es mi culpa, yo no soy responsable, pero si en cambio hubiese un documento que diga, no sé, en el caso, por ejemplo, de la atención a niños y niñas, es decir, la parte psicológica, ¿de qué es responsable la parte psicológica? ¿De qué es responsable el área legal? ¿De qué es responsable es no sé, los trabajadores sociales? O sea, ese es el documento básico que nos va a permitir un poco orientarnos, ¿no es cierto? Hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, en qué plazo, quiénes son los responsables de ciertas actividades. María René Luján. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo estás? En mi área, Lisa, para recalcar de lo que habló el compañero, por ejemplo, en situaciones que nosotros necesitamos igual respaldos o que estén actualizadas las normas y las funciones, vienen igual ligadas a las capacitaciones. Porque en caso de omitir o algún funcionario diga, no, yo no sabía, no estoy actualizado, entonces ya las actas de capacitaciones pues le respaldan, ¿no? Para que tenga que cumplir su función. Ya, María René, bien tu aportación entonces. Es importante. Ahora, ¿quién más? Johnny Chambi. Licenciada, buenas noches. No, compartir solamente mi experiencia. Yo también soy nuevo en la función pública. Qué bien, ya. Yo solamente tuve una semana de un proceso de inducción, ¿no? Pero fue fundamental. Lo bueno también, cada institución está en base a personas antiguas que sí tienen, ¿no?, ese principio de poder compartir sus conocimientos, y qué bien. la persona que me capacitó logró darme, ¿no?, de forma empírica todas las funciones. Yo también no tuve acceso al manual de funciones, ¿no? Entonces corroboré la información del compañero, ¿no?, antiguo, y con las funciones específicas. Y lo interesante de mi institución es que el manual de funciones ha sido actualizado en el 2025, entonces está acorde nomás a actualizar. Está hace tiempo.
Está bien, Johnny. Miren, o sea, él, por ejemplo, está siendo inducido, o sea, está bien el procedimiento de su entidad, no sé qué día será, pero este proceso de inducción ha sido llevado a cabo de manera adecuada, digamos, ¿verdad? Porque hay otras entidades donde no se pasan ese aspecto y directamente a cumplir funciones, pero qué bien que por lo menos en algunas entidades se esté induciendo, se esté cumpliendo el reglamento, en este caso seguramente el reglamento específico del sistema de administración de personal. Qué bien, eso es rescatable, ¿no es cierto? Vamos a continuar, porque parece que el tiempo nos ha pisado. Estamos sobre hora. No lo vamos a explicar porque va de la mano con el sistema de organización administrativa. Quisiera explicarles esto. Ya, me voy a apurar y vamos a tratar de respirar, ¿ya? El sistema de administración de personal es importante también porque es un sistema que permite, como su nombre dice, administrar el personal y cómo es que funciona este tema. A ver, vamos a darlo rápidamente, ¿ya? De acuerdo al artículo 9 de la Ley 1178, este sistema procura la eficiencia en la función pública, determinando puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveer de personal a la entidad, implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores, estableciendo los procedimientos también para el retiro. Hay algunos preceptos en el artículo 9 de esta ley que nos señala algunos puntos importantes. Por ejemplo, nos dice en este artículo que se debe determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios identificados en el POA. ¿No es cierto? En el momento del análisis organizacional tenemos que tomar este aspecto, ¿no? Tomar en cuenta este aspecto. Determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios. No es que podemos extendernos demasiado, ¿no es cierto? Crear varias áreas. Cuando a veces llegan áreas en las que funcionan, tienen casi la similitud de funciones. Al final se estarían, ¿no es cierto?, duplicando los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la institución. Otro precepto dice, se debe establecer los procedimientos para el retiro de los servidores públicos. Imagínense que hay funcionarios que al momento de retirarse dejan borrando toda la información en sus computadoras, eliminando información, documentación, de tal manera que no dejan nada. Imagínense, entonces la entidad tiene que establecer los procedimientos para el retiro, entre otros aspectos, ese aspecto, ¿no es cierto? En la Contraloría tienen bien implementado, porque es más fácil, parece que salir que entrar, porque te hacen un montón de procedimientos para salir. La información se queda intacta ahí del puesto, ¿no es cierto?, del cargo que has tenido en la entidad. Es bien minucioso el retiro ahí. Entonces, imagínense, eso con el fin de garantizar la continuidad de los servicios, porque los funcionarios que ingresan nuevos que ingresan con sus compañeros, a veces entran con nada, ¿no es cierto?, con nada de información, nada de documentación. Entonces es importante ese aspecto. Otro precepto nos dice implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo. Lo vamos a ver ahorita, toda la parte de evaluación. También desarrollar las capacidades y actitudes de los servidores públicos, que en este caso es justamente, ¿no es cierto?, capacitarnos para poder evitar recaer en algún tipo de responsabilidad en un futuro. Otro precepto, establecer requisitos y mecanismos para proveer los puestos de trabajo con personas adecuadas. La entidad tiene la obligación de establecer requisitos y mecanismos para proveer los puestos de trabajo con personas adecuadas. Al respecto, ahí hemos colocado qué señala el artículo 150 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahí nos dice, por ejemplo, nombramientos ilegales será sancionando con privación de libertad de 1 a 4 años y una multa de 30 a 100 días. El servidor público que propusiere en terna y nombrare para un cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su
desempeño. Imagínense, esto yo lo he vivido hace años igual. No había todavía la Marcelo Quiroga. Tenía un jefe administrativo que era ingeniero civil. Yo trabajaba en el área contable cuando recién he egresado a la universidad, y tenía un jefe. Él era ingeniero civil que no sabía nada del área, claro, no sabía nada, y la que manejaba más que todo era yo. Yo changa todavía, pero igual me he tenido que un poco también agilizar todo lo que conocer la entidad así a 1000 por hora. Entonces, imagínense en ese momento si hubiese existido esa norma, ese cargo no estaba siendo ocupado por una persona adecuada, ¿no es cierto? Que responda al perfil profesional que se requiere para ese cargo. Entonces, es importante que la entidad establezca estos requisitos para proveer al personal adecuado dentro de la estructura. Esta norma ha sido aprobada en 2001 mediante decreto 26.115, y son 5 fases de cómo funciona este sistema. Tenemos el sistema primero de dotación de personal. Para esta fase o este subsistema de dotación de personal, ¿qué necesitamos como insumo? Que el sistema de organización administrativa, hay un error. El sistema de organización administrativa nos pase, ¿no es cierto?, la estructura organizacional para poder cuantificar cuánto de personal requiero. Y en base a esa cantidad de personal que requiere la entidad para que funcione, la entidad pueda determinar cuánto de esa cantidad de personal se requiere para que funcione, se tiene en la entidad, ¿no es cierto? Un reclutamiento interno de personal. Cuánto de personal se dispone y cuánto de personal se tiene que hacer una convocatoria para poder contratar a un nuevo personal. Entonces, toda esa parte de dotación tiene que ver con eso, ¿no es cierto? De cuantificar la cantidad de personal, cuánto de personal ya tiene la entidad y cuánto va a requerir. ¿Qué tenemos como producto de este subsistema? Es el plan de personal y los POAIs elaborados para cada puesto, para cada funcionario. ¿Ya? Y con ese documento ya con general, donde está establecida la cantidad de personal, sueldo, ¿qué les digo? Sus haberes, sus perfiles profesionales, es un plan de personal más sus POAIs, qué objetivos tiene cada personal, cada persona o cada funcionario, ¿no es cierto? Es un insumo para el siguiente subsistema, que es el de evaluación de desempeño. Ya con el personal contratado y los POAIs, ¿no es cierto? Durante la gestión, la entidad, o depende cada qué periodo, pero en este caso la mayoría lo hace cada fin de gestión, evalúa la gestión, ¿no es cierto? Evalúa el desempeño de funciones de cada funcionario. ¿Para qué? Para poder conocer en qué grado ha cumplido su programa operativo anual. ¿Ya? Entonces, cada funcionario tiene que tener su POAI, donde están establecidas los objetivos, metas, qué tenía que lograr o qué tiene que lograr cada funcionario. Entonces, es importante que ustedes también conozcan ese POAI, porque al final de la gestión tendrían que hacerles, ¿no es cierto? Tendrían que hacerles una evaluación de desempeño para ver en qué grado han cumplido su POAI, las metas establecidas. En la Contraloría, por ejemplo, nos decía, nosotros teníamos metas establecidas, cuántas auditorías vamos a realizar, qué tipos de auditorías operativas, financieras, de cumplimiento. Entonces teníamos, y ahí estaban las metas, cuántas auditorías, 2 auditorías, 3 auditorías, y así nos controlaban al final de la gestión, qué tanto hemos cumplido. Hemos concluido esas auditorías, tiene que estar nuestro POAI, también tiene que ser medible, ¿no es cierto? No va a decir un objetivo realizar auditorías el 100%, no sé, o algo así. Tienen que ser objetivos medibles, razonables. Entonces, con
Con esos objetivos o en base a esos objetivos se hace la evaluación al final de la gestión. Y un funcionario puede llegar a ser excelente, bueno, suficiente, buena observación, ¿no es cierto? Entonces, puede llegar a tener esa calificación. ¿Y qué tenemos como producto del subsistema de evaluación de desempeño? El informe de evaluación del desempeño del personal. Y con base en ese documento, aplicamos, en este caso, el subsistema de movilidad de personal. Sobre la base de esos resultados, en la fase de proceso de este subsistema, el funcionario puede ser promocionado a un siguiente puesto. Si ha sido excelente, por ejemplo, puede ser promocionado a un siguiente puesto, ¿no es cierto? De jefe de un área, qué sé yo. Entonces, eso es un resultado de la evaluación. Otro, puede ser un funcionario rotado a otra área, ¿no es cierto? Depende cómo haya calificado. Se lo puede rotar a otra área de otra sucursal, no sé, o de otras áreas que dependan de la entidad. O también puede ser transferido. En este caso, rotado a otra área o transferido igual a directamente. 90 entidades ahí funcionan a nivel nacional. También puede transferirse a otra entidad, a otra área que está en otro departamento o en otra provincia. O también puede ser retirado en caso de que un funcionario, no sé de cómo esté su reglamento específico, en observación, no sé, 2 o 3 veces, algunas entidades tienen, ¿no? que un funcionario que haya obtenido una calificación en observación como 2 o 3 años, pues a veces ya puede ser retirado inclusive, porque no es justo también, no es correcto que un funcionario cada año salga en observación y la entidad no asuma ninguna acción. Entonces, seguramente, de acuerdo y revisando los antecedentes, este funcionario también puede ser retirado. ¿Y qué obtenemos como resultado de la movilidad de personal? La permanencia o retiro del personal, ¿no es cierto? Ya sea que se queda o se retira directamente. ¿Y qué nos permite? Además, ya estamos en la capacitación productiva. La evaluación de desempeño también permite detectar las necesidades de capacitación. Ya si un funcionario está en observación seguramente el primer año, le capacitamos, pues, ¿no ve? Tal vez está faltándole en un área, en un aspecto ahí que no está pudiendo desenvolverse o desempeñar cierta función. Entonces, quizá lo que tendría que hacer la entidad es detectar esas necesidades de capacitación para que el siguiente año a lo mejor mejore su calificación, ¿no es cierto? Que conoce, sabe, producto de la capacitación que ha recibido. Entonces, es darle oportunidad. Bueno, en cambio, si es que no funciona, mejor sin capacitación o con capacitación sigue siendo, bueno, en realidad se lo puede retirar, como decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, detectamos las necesidades de capacitación en base a la evaluación del desempeño. También, en base a eso ya hacemos una programación de capacitación y una ejecución de la capacitación, ¿cierto? ¿Y qué tenemos como producto de este subsistema? El personal capacitado, actualizado, con conocimientos, ¿no es cierto?, para poder prestar un mejor servicio. Y en el último subsistema de registro ya tenemos la información que genera cada área de recursos humanos, ¿no es cierto?, de cada funcionario, ya sea su FAI, toda la información que se genera tanto en físico como en digital. Seguramente en digital tienen sistemas que tienen registro de todo el personal. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un Otra vez. tutorial en el cual les voy a explicar cómo hacer una portada. Ya, entonces no nos va a dar el tiempo. En Word, como la que Ay, señor. Así que comenzamos. Todos los demás sistemas hemos repasado los más básicos, que son los sistemas que permiten organizar, programar las entidades públicas, ¿ya? Y uno es más avanzado el tema de personal, que es importante. No quería dejarlo que pase el tiempo, porque
hay personas nuevas aquí, es necesario que conozcan, ¿no? Los demás sistemas son más específicos, un poco técnicos, que seguramente los van a conocer una vez que presten las funciones, ¿ya? Una vez que pase el tiempo, ustedes van a ir conociendo todos esos sistemas. Otro sistema que no quiero dejar pasar es el sistema de control gubernamental, ¿ya? Vamos a ver el bloque 1 de esta diapositiva. El bloque 1 dice, ¿qué es el sistema de control gubernamental y cómo se relaciona con la ley 1178? Este sistema es un conjunto de principios, normas que nos permiten vigilar la captación y uso de los recursos públicos. ¿Y cómo se relaciona con la ley 1178? Porque permite evaluar la gestión y el control de las entidades públicas. Todos los sistemas funcionan en las entidades públicas, ¿no es cierto? Y el control gubernamental se encarga de verificar, de evaluar cómo están funcionando y de corregirlos, ¿no es cierto? Si es que los sistemas no están funcionando adecuadamente. De plantear cómo los corrige, recomendándoles, ¿no ves? Diciéndoles esto está mal, identificando aspectos, esto está mal, cambien esto. Entonces, eso es lo que hace el control gubernamental. ¿Cuáles son sus objetivos? Mejorar la eficiencia, ¿no es cierto? Optimizando la capacitación y uso de recursos, garantizando información confiable para decisiones estatales. Otro es evaluar resultados, medir el cumplimiento de metas y acciones programadas frente a las políticas gubernamentales. Es eso lo que hace la Contraloría, por eso es que identifica ciertos aspectos que yo les puedo comentar ahora, ¿no es cierto? Producto de las evaluaciones que se hacen. Rendición de cuentas. También es otro objetivo, mejorar la rendición de cuentas, porque establece procedimientos para que todas las autoridades informen sobre los resultados de su gestión. ¿Ya? Y también vamos a hablar en este caso, dentro del sistema de control gubernamental se divide en dos aspectos, en dos partes. ¿Ya? El control gubernamental se divide en control previo y en control interno posterior. Y vamos a hablar a continuación de esos dos aspectos. Y vamos a hablar en este caso en el bloque 3, proceso y etapas del control. Control interno previo, aplicado por servidores públicos, dice, antes de que las operaciones surtan efectos, antes de las operaciones. El control interno previo están establecidas en esos reglamentos, como se hablaba hace un momento, ¿cierto? En esos reglamentos, en esos manuales de procesos, de procedimientos, en toda la normativa que tengan ustedes en su entidad, eso es control interno previo, porque eso garantiza de alguna manera evitar en lo futuro recaer en alguna contravención. Ahí están nuestros controles. ¿Qué controles la entidad tiene para garantizar de que los objetivos se cumplan, de que se esté cumpliendo la normativa? Entonces, cuando hablamos de control previo, hacemos relación con los reglamentos. Pensamos en reglamentos, manuales, todo tiene que estar reglamentado, procedimentado. ¿Para qué les decía, no es cierto? Para evitar o para disminuir riesgo de que los objetivos se cumplan, porque si no está reglamentado, existe un riesgo de que algo no se cumpla, ¿no es cierto? Si no está diciendo aquí eso tienen que hacer, entonces existe el riesgo de que no se cumpla lo que se tendría que hacer según la norma. Y por lo tanto no se cumple el objetivo. ¿Ya? Y por lo tanto también un funcionario puede recaer en alguna responsabilidad. Ya, eso es control interno previo, y el control interno posterior es posterior a las actividades, posterior al servicio prestado. Hablamos de la gestión de la parte social, sigamos con ese ejemplo. En el control interno previo está pues reglamentado, ¿no es cierto?, en los manuales de procesos, procedimientos, en los reglamentos internos que se tenga para prestar a ese niño, a esa niña que está en un albergue, a esa mujer que ha sido maltratada,
en esto lo que está establecido en esa normativa, ese es control interno previo, porque me permite a mí garantizar con ese reglamento de que el servicio se preste de una mejor manera, antes de que la ejecución de esa actividad o de ese servicio cause algún efecto de que tal vez ese niño, niña o esa mujer no sea atendida correctamente, ¿no es cierto? No sean satisfechas sus necesidades. O producto de eso, pues que se caiga también alguna responsabilidad, ¿no es cierto? Producto de un mal servicio que se preste. Por eso es previo. Y el control interno posterior es posterior. ¿Quiénes lo ejecutan? El control interno posterior son los ejecutivos. Cuando los directivos, ¿no es cierto? Cuando la MAE le pide a esa entidad de servicio social los informes psicológicos, sociales, no sé, todos los informes que se tiene que emitir de la prestación de servicio. Entonces, ahí está ejerciendo el control interno, pero posterior a las actividades. Pero ahí ya está el servicio mal prestado, o también adecuadamente prestado, ¿no es cierto? Entonces, es importante siempre el control interno previo para garantizar que ese servicio sea adecuado, sea conforme, claro, sea satisfacción del beneficiario, ¿ya? Esos dos son controles internos. Y la otra parte es control externo posterior. Son dos fases del control gubernamental. El control externo posterior ya son las auditorías, ¿no es cierto? Ahí ya no hay vuelta que dar. Y ese control ya va y directamente dice, esto está mal, ya no hay control interno previo, que la norma, que elaboren sus reglamentos, nada, ya no hay reglamentos, no hay esto, no hay el otro, entonces ahí va el control gubernamental a evaluar cómo ha sido prestado ese servicio. Y si está mal, ya pues cae algún tipo de responsabilidad, ya exista o no exista reglamentos, exista o no exista, ¿no es cierto? Entonces, esas son dos fases del control, componentes del control gubernamental, control interno y control posterior. El control interno se divide interno previo y el posterior, ya a nivel interno. Esas son las dos fases del control. Actores responsables, ¿quiénes son los ejecutores internos? Los servidores que operan, los responsables superiores y la MAE y la unidad de auditoría interna. El órgano rector, ¿quién es? La Contraloría General del Estado. ¿Qué beneficios se obtiene del producto del control gubernamental? La protección de los recursos, ¿no es cierto? Previene y detecta irregularidades, fraudes o errores en el manejo de los recursos. Y también fortalece la capacidad administrativa para impedir el manejo inadecuado de los fondos del Estado. Aquí lo que les decía, los componentes del control interno es interno previo y posterior. El interno es antes de la realización de las operaciones y el posterior se aplica sobre los resultados obtenidos. Por eso ya no lo vamos a repasar. Y está. ¿Qué hora es? Ya vamos a terminar justito. Vamos a dar una breve pantallazo de la responsabilidad por la función pública. ¿Ya? Así, una cosa, seguramente después de este curso ustedes ya están habilitados para llevar este curso de responsabilidad por la función pública, pero también es mi obligación darles un breve pantallazo para que ustedes entren con algo de conocimientos a este curso, ¿ya? Vamos a hablar de esta responsabilidad, de la responsabilidad por la función pública. La responsabilidad por la función pública es una obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes, dice, ¿no ve? Ahí ya dice, incumplimiento de los deberes de toda servidora o servidor público que presta una función pública. La acción y la omisión en la responsabilidad por la función pública. ¿Qué es una acción? Efecto o resultado de hacer algo. Somos responsables ya sea por si hacemos algo lo podemos hacer mal si no conocemos la norma también, ¿no es cierto? Entonces es el efecto o resultado de hacer algo. ¿Cuántos goles ya va pues?
¿Y qué es omisión? Es la abstención de hacer lo establecido, no solamente es decir omito, sino hay algo que está establecido y no lo hago, eso es omisión, ya sea por desconocimiento o porque no lo quiero hacer, porque hay algunos ejecutivos, algunos funcionarios no quieren firmar informes, ¿no es cierto? Yo me topo con ese tipo de personas. No, yo no voy a firmar, puedo ser responsable. Dice, no, yo no voy a firmar ese informe, no. Puedo ser responsable, hasta la MAE a veces se cae en eso. Yo no voy a ser responsable, no quiero firmar porque me puede caer la ley 1178 y no quiero, no voy a firmar. Así que a veces hasta la MAE designa otra área, inclusive con resolución administrativa, ¿no es cierto? Pero no, eso no es causal para decir, ya esta persona no es responsable. Entonces, si hay algo que está establecido, ya sea por omisión o por acción, nosotros somos responsables por lo que por nuestras obligaciones, ¿no es cierto? Si está establecida la norma en el manual de funciones que tengo que hacer y no lo hago, entonces puede ser por omisión o acción. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad por la función pública? Los servidores públicos, los ex servidores públicos y también los particulares, sean personas naturales o jurídicas que se hayan beneficiado con algún recurso o que hayan participado en alguna acción que no está establecida en la norma o que no correspondía, entonces también pueden ser sujetos a responsabilidad. ¿Qué tipos de responsabilidad hay? La administrativa, que es la más, digamos, la más corta y la más corta. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad ejecutiva. Vamos a empezar a hablar un poquito de la responsabilidad administrativa. ¿Cuándo se da una responsabilidad administrativa? Cuando hay una acción u omisión que contraviene ¿qué? El ordenamiento jurídico administrativo o las normas que regulan la conducta funcionaria. ¿Qué es el ordenamiento jurídico administrativo? Aquí está. Hay responsabilidad administrativa cuando nosotros omitamos cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes, las disposiciones reglamentarias emanadas por el órgano ejecutivo, ¿no es cierto? Hay bastantes decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones multiministeriales, biministeriales, ministeriales y administrativas. Cada entidad emite, o órganos rectores, los ministerios siempre están, como tienen entidades bajo su dependencia, siempre están emitiendo, ¿no es cierto?, normativa actualizada para que vayan cumpliendo. Entonces, cualquier incumplimiento a esa normativa, que es el ordenamiento jurídico administrativo, podemos ser sujetos a una responsabilidad administrativa. Y lo mismo con las normas que regulan la conducta funcionaria, cuando hablamos de manual de funciones, el manual de puestos, no sé qué reglamentos internos que tenemos como entidad, también podríamos ser sujetos a responsabilidad administrativa. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad administrativa? Los servidores públicos, los ex servidores públicos, ¿ya? Los dos, en este caso, cuando se determina la responsabilidad administrativa, ya sea por denuncia, alguien puede presentar una denuncia y se puede iniciar un proceso administrativo en contra de ese funcionario. También de oficio, ¿no es cierto? Las unidades de auditoría interna o la Contraloría puede iniciar un proceso administrativo. Por ejemplo, a veces sale en la tele, ¿no es cierto?, una noticia que tal persona ha cometido actos de corrupción o ciertas contravención a la normativa. Entonces también la Contraloría puede iniciar. Así a veces se trabaja en la Contraloría con noticias, se ve y se va nomás a hacer los trabajos. Y dictamen de responsabilidad administrativa también, cuando están haciendo o informe de auditoría especial. A ver, la Contraloría está haciendo otro tipo de auditoría, o está haciendo una supervisión, solamente un trabajo de supervisión, así va a controlar, ¿no es cierto?, a verificar que se esté cumpliendo ciertas funciones en una entidad, ciertos servicios.
sale a hacer una supervisión y de pronto se encuentra con una responsabilidad administrativa. También ahí inmediatamente se inicia el proceso, ¿no es cierto? Un informe de auditoría y se envía a la entidad para que ellos puedan iniciar el proceso. Entonces, de diferentes formas se puede recaer en alguna responsabilidad administrativa. Sanciones. ¿Qué sanciones hay para la responsabilidad administrativa? Para los servidores públicos que están en ejercicio, puede haber una multa de hasta un 20% de su salario, una suspensión máxima de 30 días y en último caso, según la gravedad, inclusive puede ser destituido. ¿Ya? Esas son unas sanciones para los servidores públicos en ejercicio, por lo que no se puede hacer para los ex servidores. ¿Qué se hace o qué sanción reciben los ex servidores públicos? Se deja registro y constancia de su responsabilidad en el sistema Controlec de la Contraloría, ¿cierto? La Contraloría, ante cualquier convocatoria de personal, este funcionario no va a poder presentarse o adjudicarse. ¿Por qué? Porque requisito es la solvencia fiscal de la Contraloría, ¿no es cierto? Y si ese funcionario va y quiere sacar esa solvencia fiscal para presentarse a un cargo, le va a salir con responsabilidad administrativa. ¿Y quién le va a recontratar a un funcionario que tenga responsabilidad administrativa? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, durante 2 años, que es el periodo de prescripción de esta responsabilidad desde el momento de la acción u omisión, este funcionario no va a poder prestar servicios en una entidad pública. Vamos con la responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva se da ante una gestión deficiente o negligente o ante incumplimiento de mandatos. Y eso solamente son para la MAE, ¿no es cierto? La responsabilidad ejecutiva, nosotros no, como funcionarios no somos sujetos a responsabilidad ejecutiva. ¿Por qué? Porque no somos los que toman las decisiones, ¿no es cierto? Como MAE es responsable por las decisiones que asume. Y en este caso, ante una gestión deficiente, negligente, ¿qué significa gestión negligente, deficiente? ¿Cómo se puede demostrar? Cuando una entidad ha sido ineficaz, ineficiente, o sea, se puede demostrar en una auditoría que esa gestión, como hablábamos la primera clase, ¿no es cierto? Ineficaz totalmente, ineficiente, ineconómica, o sea, todas las significa que ha sido una gestión negligente. Puede ser sujeto por esa causa a una responsabilidad ejecutiva. Incumplimiento de mandatos cuando la entidad no remite, por ejemplo, o no emite sus estados financieros, que es un mandato, dentro de los 3 meses de concluida la gestión, también puede ser sujeto, que es uno de los mandatos, ¿no es cierto? También una entidad tiene la obligación de emitir los contratos a la Contraloría y un montón de otras obligaciones que tiene. Entonces, mandatos que tiene cada entidad y en caso de incumplimiento puede ser sujeto una MAE a responsabilidad ejecutiva. ¿Quiénes son sujetos? Justamente lo que les decía, las MAEs, ¿no es cierto? La dirección colegiada, los máximos ejecutivos, los directores pueden ser sujetos a responsabilidad ejecutiva. ¿Qué sanción hay? La suspensión o la destitución, de acuerdo a la gravedad. Vamos con la responsabilidad civil. ¿Cuándo se da una responsabilidad civil? Cuando la acción o omisión del servidor público daña económicamente al Estado. Cuando la acción u omisión haya generado un daño económico al Estado. Como el ejemplo que les decía, ¿no es cierto? Una omisión de una función ha generado un daño económico a la entidad. Entonces podemos ser sujetos a responsabilidad civil. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad civil? Servidores públicos, ex servidores públicos y los particulares. ¿Qué sanción hay? Solamente hay una, que es el resarcimiento del daño económico, la devolución de ese recurso al Estado. ¿Ya? Y hay personas que han sido, pues, por 1 millón, 2 millones de bolivianos que han causado daño al Estado. Imagínense ustedes tener que devolver esa cantidad de dinero. Y es poquito, hay otros que tienen 50 millones, depende, a veces hay, más que todo en proyectos, ¿no es cierto? A veces hay obras donde se detectan responsabilidades, ya son, ahí hablamos de millones y millones. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado.
siempre, como les digo, en el desarrollo de nuestras funciones, ¿ya? Responsabilidad penal que se da cuando la acción o omisión del servidor público se encuentra tipificada como delito en el Código Penal, como hemos identificado ese precepto que decía, ¿no es cierto?, que no podemos ocupar un cargo con personas que no son adecuadas. El artículo 157 nos decía, ¿no es cierto?, que no se puede ocupar un cargo con personas que no cumplen el perfil profesional, personas adecuadas. Entonces, así como ese caso, si esa acción u omisión está tipificada como en el Código Penal, entonces se puede dar este tipo de responsabilidad. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad penal? Los servidores públicos, ex servidores públicos y también las personas naturales jurídicas. ¿Qué sanción hay para ese tipo de responsabilidad? De acuerdo al delito que se encuentra establecido en el Código Penal. En ese caso del ejemplo del artículo 57 decía de 2 a 4 años, creo, ¿no es cierto?, de privación de libertad. Entonces, cada sanción tiene un delito, un tiempo de privación de libertad. Entonces, esa es la sanción para este tipo de responsabilidad. Y con eso hemos terminado y son las 22:03. Con eso hemos terminado esta segunda parte, esta segunda videoconferencia. No sé si hay alguna duda. Procedo a llamar a la lista, ¿ya? No sé si hay alguna duda, igual nos quedamos un cachito más. Me dicen nomás. A ver, ¿quién levantó la mano? Freddy. Freddy.